¿Qué tal, mis queridos próximos directores de proyectos certificados? Los saluda Luis Díaz Barreiro, director general de Aprin Aprendizaje Instantáneo. Y vamos con nuestra pregunta del día. Les prometí una pregunta al día de lunes a viernes. Y aunque hoy es día de asueto, muchas veces ustedes pueden estar trabajando y estudiando los días justamente que tienen un poquito más de tiempo. Entonces, aunque es de vacaciones, vamos a intentar analizar esta pregunta. Va. Sin más preámbulo, vamos a leerla. Dice: participas en un proyecto para el envío de una sonda al espacio. Ante un conflicto, uno de los miembros del equipo propone consultar al patrocinador para que tome la decisión de despedir a uno de los miembros. Como project manager, tú le dices al miembro del equipo que no lo haga, porque el principal rol del patrocinador es A, integrar y comunicar; B, cuidar los recursos del proyecto; C, actualizar el registro de supuestos y restricciones; o D, colaborar con el director del proyecto para desarrollar el plan. Vamos a volver a leerla. Dice: participas en un proyecto para el envío de una sonda al espacio. Ante un conflicto, uno de los miembros del equipo propone consultar al patrocinador para que tome la decisión de despedir a uno de los miembros del equipo, claro. Como project manager, tú le dices al miembro del equipo que no lo haga, porque el principal rol del patrocinador es A, integrar y comunicar; B, cuidar los recursos del proyecto; C, actualizar el registro de supuestos y restricciones; D, colaborar con el director del proyecto para desarrollar el plan. Ya saben que yo soy fan de que antes de intentar decir la respuesta, vamos a analizar la pregunta. Primer análisis. ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Es una pregunta de evaluación del nombre de un proceso? ¿Es una pregunta de ubicación de entradas? ¿Es una pregunta de ubicación de herramientas y técnicas? ¿O una de ubicación de salidas? ¿Es una de conceptos y definiciones? ¿Es una de ejercicios numéricos o es una de integración lógica? Yo esta la catalogaría como una de conceptos y definiciones. Nos están intentando preguntar cuál es el rol del patrocinador del proyecto y probablemente quieren que encontremos la diferencia entre las responsabilidades del patrocinador y las responsabilidades del director del proyecto. Entonces yo la catalogaría con un 5, conceptos y definiciones, y después vamos a ver qué tipo de pregunta es respecto al área del conocimiento o al capítulo del libro. ¿Es una pregunta de conceptos generales o de factores ambientales de la empresa, o del rol del project manager, o de integración, o de alcance, o de cronograma, o de costos, o de calidad, o de recursos, o de comunicaciones, o de riesgos, o de adquisiciones, o de interesados? Yo catalogaría esta pregunta como una pregunta de integración. Y bueno, ahí tendría la duda si podría ser una de conceptos generales, en donde me están preguntando el rol del patrocinador, o una de integración. Aquí el punto es que nos están preguntando algunas cuestiones de integración de la dirección del proyecto, de propiamente qué es lo que pasa en la ejecución. Entonces aquí hay un conflicto y es un punto que debemos evaluar en la ejecución del proyecto, y como el proceso, dirigir y gestionar el trabajo del proyecto, es de la integración. Por eso yo estoy ubicando esta pregunta en el área del conocimiento de la gestión de la integración. Si no has tomado un entrenamiento en Project Management, porque estos videos no solo los estoy poniendo para mis alumnos, sino que también los estoy publicando en YouTube, fíjense que si no nos sabemos adecuadamente las áreas del conocimiento y no sabemos para qué sirve cada una de las áreas del conocimiento, no puedo contestar esta pregunta. Es decir, el examen de dirección de proyectos del PMI no es un examen que evalúa tu experiencia, es un examen que evalúa tus conocimientos del estándar. Entonces, de ahí la razón por la que, queridos exalumnos, deben conocer bien cuáles son las áreas del conocimiento y de qué se trata cada una de ellas. Siguiente. Vamos a seguir con un análisis. Lo primero que tenemos que hacer es quitar la paja de la pregunta.
esto de participas en un proyecto para el envío de una sonda al espacio, por eso ya aparece ahí tachado. No nos sirve. Incluso yo les digo a veces que probablemente el peso de la pregunta va hacia el final. Entonces a veces les sugiero a mis alumnos que lean la última parte de la pregunta. Dice, como project manager, tú le dices al miembro del equipo que no lo haga porque el principal rol del patrocinador es, fíjate, este es un tipo de pregunta que realmente solo leyendo la parte del final te puedes dar cuenta de que te están preguntando simplemente el rol del patrocinador. Entonces, ahorita no tengo forma de tachar esa parte de la pregunta, pero digamos que no te sirve nada de la pregunta, nada más están preguntando por qué el principal rol del patrocinador es. Yo tacharía todo. Entonces, a veces, si se dan cuenta, ahorita perdimos el tiempo releyendo la pregunta con las opciones, pero probablemente con que hubieras leído esta parte al final, el principal rol del patrocinador es, ya podrías contestar la pregunta. Ahora vamos a ver de estas 4 opciones cuál sería el rol principal del patrocinador. Dice, integrar y comunicar, cuidar los recursos del proyecto, actualizar el registro de supuestos y restricciones, colaborar con el director del proyecto para desarrollar el plan. Y fíjense, vamos a ir descartando. La A, integrar y comunicar, cuando tú lees el capítulo 3 del libro, ves cuáles son las responsabilidades del director del proyecto. En el capítulo 3 de la versión 6, para todos los que han estudiado versiones anteriores, el capítulo 3 era otra cosa antes, incluso en la versión 5 de la guía del PMBOK era otra cosa. Actualmente en el capítulo 3 viene el rol y la responsabilidad del Project Manager y justamente uno de los principales roles es hacer esta integración cognitiva, esta integración de procesos y además la comunicación. Entonces, integrar los procesos de la dirección de proyectos es una responsabilidad plena del Project Manager y por eso hay un área del conocimiento de la integración. Recordemos que el rol del Project Manager inicia con el inicio del proyecto. Claro, en algunas organizaciones podrá tomar participación un poco antes de iniciar el proyecto, pero justo, digamos que por regla general debemos entender que el Project Manager inicia su labor con los procesos de la integración. El primer proceso de la integración es desarrollar el acta de constitución del proyecto. Por lo tanto, en esta integración cognitiva, conceptual, de procesos, integración del trabajo, de los planes, etcétera, el principal rol del Project Manager, no del patrocinador, es integrar y, por supuesto, gestionar las comunicaciones. Los procesos de las comunicaciones es planificar la gestión de las comunicaciones, gestionar las comunicaciones y monitorear las comunicaciones. Y eso es el rol del Project Manager. Incluso en el libro se menciona que probablemente más del 90% de la actividad del Project Manager será comunicar. Por lo tanto, esa no es responsabilidad del patrocinador. B, cuidar los recursos del proyecto. Bien. Si bien la responsabilidad de cuidar los recursos del proyecto también es del Project Manager, ¿sí? Dada la definición de patrocinador, uno de sus roles también es cuidar los recursos. ¿Por qué? Recordemos que el patrocinador usualmente se asocia con el iniciador del proyecto. Claro, puede haber varios patrocinadores y no todos necesariamente son los iniciadores. Pero si queremos simplificar la cosa, tenemos que hay un iniciador del proyecto que usualmente se asocia con un patrocinador y este patrocinador no es el dueño del dinero, porque a veces eso creemos, que el patrocinador es el dueño del dinero. No es el dueño del dinero, sino es la persona facultada dentro de la organización para poder otorgar los recursos necesarios, tanto materiales como humanos, al proyecto. ¿Por qué? La gran mayoría de los patrocinadores no son los dueños de la empresa, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de un dueño de una empresa y además es patrocinador, bueno, él sí sería probablemente el dueño del dinero, pero usualmente para las empresas para las que trabajamos son grandes corporaciones en donde hay roles de dirección o de management que esas personas no son propiamente las dueñas del dinero, sino que son aquellas que tienen la facultad de otorgarle recursos al proyecto.
Por lo tanto, con esa facultad que tienen los patrocinadores de darle recursos al proyecto, no deberían descuidar estos recursos que le están otorgando al proyecto. Por lo tanto, B, cuidar los recursos del proyecto sería una opción adecuada, pero como siempre les digo, no nos quedamos ahí, no respondemos hasta ahí, sino que hay que leer todas las opciones porque no sabemos si hay una que es mejor, ¿de acuerdo? Eso es una característica común en las preguntas de examen. Hay veces que hay una pregunta que es verdadera, pero hay una pregunta que es verdadera y mejor, ¿de acuerdo? Y no una pregunta, sino una opción. Hay una opción que es verdadera y una opción que es verdadera y mejor, y usualmente tienes que escoger la verdadera y mejor. Por lo tanto, la B no me desagrada, pero todavía no la escojo. C, actualizar el registro de supuestos y restricciones. Aquí tienes que pensar en qué proceso se actualiza el registro de supuestos y restricciones, y como tip, en todos los procesos de ejecución y en todos los procesos de monitoreo y control, a las salidas tenemos actualizaciones de cosas, actualizaciones de documentos, actualizaciones de planes, actualizaciones de activos. El registro de supuestos y restricciones entraría dentro de los 33 documentos de la dirección de proyectos que expone el PMI en la guía del PMBOK. Por lo tanto, sería un resultado de un proceso o de ejecución o de monitoreo y control. Y el patrocinador no está del todo activamente participando ni en los procesos de ejecución ni en los procesos de monitoreo y control, sino que eso lo hace el Project Manager y el Project Management Team. Por lo tanto, la C es falsa. Eso no lo hace el patrocinador, lo hace el director del proyecto junto con su equipo de dirección de proyecto. Eso yo lo quitaría, esa no es. Y por último, D, colaborar con el director del proyecto para desarrollar el plan. Si bien el patrocinador podría en algún momento participar en el plan junto con el director del proyecto, es decir, no estaría mal consultar al patrocinador para que entendiera cuáles son los usos que se le van a dar a los recursos. Sin embargo, el patrocinador no va a estar demasiado activamente desarrollando el plan porque él no conoce las cuestiones técnicas del proyecto, ni cuándo se van a realizar las actividades, ni qué secuencia deberían tener las actividades, ni cuáles son los experimentos que vamos a realizar en calidad, etcétera. Es decir, si participara el patrocinador en el plan, no estaría muy involucrado en el plan y no estaría colaborando tan de cerca. Por lo tanto, ese no sería un rol principal. Entonces, nuestras sospechas serán correctas. La B sería la respuesta adecuada. El patrocinador debe cuidar a lo largo del proyecto los recursos del proyecto porque justamente él es el facultado para dar los recursos de la organización y él va a responder a las direcciones o a los dueños del negocio. Él va a responder por esos recursos que se están asignando al proyecto. Por lo tanto, la respuesta sería B. ¿Qué tal, amigos? ¿Les gustó este análisis de preguntas? Esta es la pregunta número 2. Vamos a seguir haciendo estos ejercicios. Vamos a hacernos el objetivo, la disciplina de hacer una de estas preguntas al día. Me ha dado mucho gusto saludarlos. Sigan disfrutando su puente y disfruten haciendo adobes. Disfruten, por supuesto, estudiando porque ya queremos que se certifiquen rápido. Se despide Luis Díaz Barreiro, el director general de APRIN, Aprendizaje Instantáneo.